Hola, esto es Diario de Argifonte y yo me llamo Víctor Gabriel, aunque hoy vas a tener la oportunidad de escuchar una reflexión callejera que ha hecho Chus de la red de podcast Manchapod para poder compartir entre todos la idea que él tiene del episodio sobre la educación, que hablaba de esos huequecillos, esos momentos en los que no se está haciendo las cosas correctamente y miramos para otro lado, esos huecos por donde se mete el diablo y termina fastidiándolo todo y no sirve de nada todo lo que tú hayas podido hacer. Puede haber construido un gran edificio, pero te has dejado una grieta. Bueno, no pasa nada con esa grieta, pero esa grieta poquito a poco se va haciendo cada vez más grande y al final termina derrumbándose porque no se han tenido en cuenta muchos factores. En este caso es lo mismo. Hablo de muchos y no he hablado de todo lo que tenía porque se alargaba demasiado. No me gusta enrollarme porque aprecio muchísimo mi tiempo, pero más aprecio el tiempo de los demás. Así que cuando alguien me escucha, lo aprecio de una manera impresionante. Y si encima me ha mandado un mensaje, no se enrolla, igual que hago yo, y por eso mismo lo voy a compartir aquí. Me encantaría que se pudiera desarrollar mucho más, que hiciéramos entre todos una evolución o una visión más de conjunto, porque normalmente cuando se habla de educación siempre está el que habla desde la visión del padre, hablando del padre solamente, del padre no, hablo de la madre, del padre, de los tutores, hablo en el conjunto. O se habla desde la visión del profesorado, o se habla desde la visión del político, y ya cuando entra la política ya ahí más vale apagar y vámonos. Entonces me encantaría que fuera algo más global, pero sensato, no caer en tonterías de es que Dios me dijo que, o es que mi partido y ya me pongo la camiseta del partido y no hablo de fútbol y entonces ya lo estropea todo, absolutamente todo, porque ya el sentido común desaparece cuando empezamos con la política. Así que me encantaría que pudiéramos cada uno aportar nuestro granito de arena, por lo menos para poder sacar algo en conclusión, algo sensato, algo que nos pueda ayudar a todos. O por lo menos a mí, que soy un poco más torpe y necesito ayuda al respecto. Bueno, te dejo con el audio de Chus, red de podcast Manchapod, te las recomiendo porque la verdad es que es muy amplia y tiene muchas joyitas. Ya me contarás lo que te parece. Hasta ahora. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Hola Víctor Gabriel y hola a quien escuche esto. Me ha gustado mucho este episodio y es por eso que te hago ahora un audio, una reflexión callejera. He puesto la grabadora de mi móvil en un modo que dice que solo capta las voces y capta menos el fondo, así que espero que por lo menos sea inteligible. No digo ya que tenga una mínima buena calidad. Me gusta mucho cómo has hilado, cómo has saltado del tema de el diablo o el demonio está en los pequeños detalles a hablar de cosas como por ejemplo el uso de móviles por parte, ya no por parte de adolescentes, sino el uso de móviles en horario escolar o en centros escolares, pero va todo muy ligado. Y es que muchas veces se nos olvida el origen de las cosas, se nos olvida el por qué hacemos unas cosas. No se trata solo de hacerlas y de seguir patrones sociales, que al final decepciona un poco como algunas personas que se dedican a la docencia o que se dedican a la gestión de ese tipo de docencia, poner solo la docencia, son los que ponen las normas, se mueven por, no sé cómo llamarlo, se mueven por modas, se mueven por tropos, siguen tópicos que son los que creen que deben seguir y ya está, sin plantearse nada más. Y a ver, yo creo que en el fondo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, todos deberíamos ser un poco científicos. Todos deberíamos evaluar lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, qué resultado esperamos de ello y observar el resultado. Y si no nos satisface, no repetir los mismos errores. Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta mucho. Y hay algo que me ha dado siempre mucha rabia y es cuando hay una norma y esa norma por sistema nadie o casi nadie la cumple y yo soy de los pocos que la cumple,
Que yo sea de los pocos que la cumple me da mucha rabia. Yo siempre he sido un matado. Si hay que hacer algo, se hace. Pero también tampoco soy tonto. Y me he dado cuenta muchas veces de que hay normas que no se ponen para ser cumplidas, sino que se ponen porque algo te pide que hay que ponerlas, porque queda bien, porque ¿cómo no vas a decir esto? Vamos a ver, eso al final es hipocresía. Muchas veces, más que una norma, lo que hace falta es unas directrices de conducta. Se me ocurre ahora mismo, pero ahora mismo se me acaba de ocurrir, lo de la ley antibotellón. La excusa es que, claro, se dejan mucho por en medio, se ensucian mucho las calles. Pues entonces haz una ley de no ensuciar las calles. Porque, vamos, yo he vivido épocas en las que se podía hacer botellón, incluso después de la ley antibotellón, y yo me he tomado mis copas, luego hemos tirado nuestra bolsa de hielos vacía y nuestros vasos de plástico al contenedor, yo incluso me iba al de reciclaje, pero no se trata de lo que hiciera yo o no, se trata de verdad cuál es el motivo para prohibir algo y si esa prohibición es efectiva o no, y cuál es el motivo de que, o sea, y si ese motivo podría llevar a, por ejemplo, no prohibirlo, sino hacerlo de otra manera. Por ejemplo, hablas del caso de los dispositivos para hacer fotos y el móvil. Si el motivo era no quiero que los niños tengan un móvil a mano para no echar fotos, no prohíbas los móviles, prohíbe echar fotos. Entonces, si estás viendo que están echando fotos, están incumpliendo esa prohibición. Quizá muchas veces no son necesarias las prohibiciones, sino una base de un grupo de formas de trabajar, formas de comportarse, formas de convivir, sobre todo convivir. Y la gran mayoría de las veces esas prohibiciones en realidad no son normas que se deban cumplir, sino son mecanismos para que quien las pone se sienta más seguro o segura, se sienta que ha hecho algo. Y por eso digo que es hipocresía, porque ¿de qué sirve si tú le dices a alguien que está a tu cargo, que es menor de edad, que va a salir de fiesta por la noche y le dices, te quiero aquí a las 2:30, y te dice a las 3, tú le dices, bueno, no, 3 menos cuarto, ya te quitas ese cuarto de hora, ¿en qué diferencia hay? ¿Qué pasa en el mundo a partir de las 2:45 para que no pueda esa persona venir a las 3? ¿Qué diferencia ese cuarto de hora? ¿Que dormirá un cuarto de hora menos? ¿Que a las 2:46 empiezan a salir unos monstruos que te comen? ¿Cuál es el motivo de poner esa prohibición? Y todo tiene que tener de base un motivo, porque una norma que no es lícita, aunque sea legal, pero si no es legítima, rápidamente aprenden a que hay que saltársela. Cuando lo único que se interpone entre tú y realizar una acción son los ojos de un vigilante o de una vigilante, es una autoridad que te lo impide, en el momento en que esa autoridad no está delante, tú puedes volver a hacerlo. ¿Qué es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza más fuerte? ¿Cuál es esa pulsión más fuerte que hay que te impide hacer algo? No querer hacerlo tú mismo, de entrada. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre que yo lo veo muy claro, las palabrotas. Yo le dejo a mi hija decir palabrotas. No le incito a ello, pero no voy con la hipocresía. Porque ¿qué es una palabrota? Es un vocablo prohibido, un ritual que si lo dices invocas al diablo, o es simplemente una forma de expresar algo que muchas veces no queremos oírlo porque simplemente es negativo, porque es malo. Bueno, es que la vida también tiene cosas malas. Y yo he visto a mi hija darse un golpe muy fuerte en la mano y mirarme, apretar los dientes y decir muy flojito, joder. Di joder, ¿por qué? Porque te has hecho daño. Es que tienes que decir joder. Es que te has hecho daño. Es que no estoy esperando un comportamiento modélico de alguien que está sufriendo. Como si no tuviera suficiente con el sufrimiento que está teniendo, encima le tengo que pedir que se pare y piense en cómo expresar ese dolor de una forma socialmente aceptada. Anda a la mierda. Y lo digo con todo el cariño. Yo no promociono, yo no potencio, ¿cómo es la palabra? Yo no incentivo que mi hija diga palabrotas. De hecho, yo se lo digo, las puedes decir, pero tienes que saber cuándo hay que decirlas. O sea, cuándo no hay que decirlas. Nunca, esto es como el azúcar, no es necesario decir palabrotas. Pero cuándo es contraproducente decirlas, en qué situaciones deberías evitarlas. Bueno, tú puedes decirlas cuando tú quieras, pero hay veces que te va a causar problemas. ¿Cómo puedes evitar esos problemas? ¿Cómo puedes no
desencajar? ¿Cómo puedes no desencajarte a ti misma del entorno social en el que te encuentras inmersa de manera violenta? ¿Cómo puedes evitar convertirte en algo indeseable a los ojos de los que están a tu alrededor? Ahí es cuando hay que estudiarlo. O sea, yo no te voy a decir que a cada cosa que te pregunten en clase tú respondas con una palabrota. Por eso es un mal momento para decirlo. Pero para saber cuándo no hay que hacer las cosas hay que estar en contacto con ellas. Hablas de que antes no había redes sociales. Por ejemplo, finales de los 80, principios de los 90. Toda la primera mitad de los 90 no había redes sociales. Y no había nadie que estuviera tampoco detrás de los niños a ver dónde iban, como esos casos que nos explicas del teléfono, de espiar, los controles parentales. El mejor control parental es saber que tu hijo o que tu hija no quiere hacer según qué cosas. Y yo crecí en los 90 y a mí me dejaban salir a la calle y al lado de mi casa había un descampado. Yo iba al descampado, yo iba a la calle, yo iba por mi barrio, por el barrio de al lado, y yo salía solo de mi casa con 7, 8, 9, 10 años. Hasta los 9 no me dejaron tener llaves de casa, con lo cual yo tenía que llamar al timbre siempre, pero ese no era el problema. El problema es que en cualquier lugar había jeringuillas por ahí tiradas. No había adultos que iban a tu lado a ver a dónde habías ido, a dónde no habías ido. No te geolocalizaban, no te abrían un micrófono, no te bloqueaban los permisos, no te encontrabas un muro que no te dejaba acceder. Tú tenías la libertad de hacerlo, pero te educaban, te machacaban y te recalcaban muchas veces que una jeringuilla no es un juguete. Si la ves, aléjate de ella. Ya no te digo llama a alguien o avisa o lo que sea, no, aléjate de ella, no la toques. Había verdadera paranoia con eso, pero es normal porque era un peligro real. Y estamos hablando de niños que crecían, que se iban solos a la calle, y ahora mucha gente me responde cuando yo digo eso: es que antes no había tantas cosas. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que había un peligro real de hacerse daño con algo y de provocarse una enfermedad. Y salíamos a la calle. ¿Cuál era el mecanismo? No nos ponían un cascabel, nos ponían un cencerro, no, simplemente educación. Y algunos se malograban, puede ser. Había chavales del barrio de al lado donde yo vivía que sin ningún motivo aparente a lo mejor te veían entre dos y te arrinconaban detrás de un columpio y te inflaban a hostias. Pero yo no tenía a mis padres detrás siguiéndome a ver dónde iban y dónde no. Pues si hemos aprendido a madurar en un entorno real, hay que aprender también a madurar en un entorno digital, a guardarse de los trolls, a guardarse de las cookies, a guardarse de los problemas de privacidad, a guardarse del acoso, a guardarse de muchas cosas que hay por ahí, que por el hecho de que sea posible acceder a ellas no significa que nuestros hijos vayan a querer acceder a ellas. La mejor manera de evitar que nuestros hijos hagan algo es que no quieran hacerlo, simplemente. Y para eso está la educación. Y para eso está también, pues, hablar las cosas y decidir. Mi hija tiene acceso al cajón de los cuchillos. Pues ya podría coger un cuchillo y cortarle la yugular a cualquiera, pero no lo hace. Yo tampoco, yo también tengo acceso a los cuchillos. ¿Cambia algo porque una persona tenga más de 18 años, más de 16, más de 7, más de 5? No, son personas al final. Entonces, creo que el primer problema es distinguir a los jóvenes como si fueran una especie diferente a la que hay que domar a base de hacer una especie de rituales raros, como por ejemplo decirles que está prohibido llevar el móvil a clase, o bloquearles, ponerles un bloqueador para que no puedan entrar a páginas porno, pero que a veces ese bloqueador también te está impidiendo entrar a una página en la que a lo mejor hay un juego de cartas online. Y cuando esa serie de problemas, obstáculos, esa serie de barreras desaparecen de golpe porque ya no es un menor, porque ya es un mayor, ¿quién observa? ¿Quién vigila? ¿Quién se entera de que ese niño no está haciendo todo aquello que se le prohibió anteriormente? Me recuerda un capítulo de Black Mirror que es creo que era de la segunda o la tercera temporada, que es muy ilustrativo. Era una niña que tenía un implante en el cerebro que le bloqueaba todas las visiones, era como un bloqueador de internet, ¿no? Pues esa niña creció en un entorno en el que pasaban cosas de las que ella no era consciente nunca, y cuando se hizo mayor de edad se convirtió en una psicópata. Y no digo yo que todos los niños que nacen sin conocer la realidad se vuelven psicópatas,
Pero no es una forma de madurar apartar a las personas, porque los niños son personas, apartarlas de la realidad en la que creemos que no son capaces de defenderse solos y luego de repente empujarlos a esa realidad de un día para otro, sin más normas, sin más vigilancia, sin más control. En el término medio está la virtud, supongo, y al igual que pasa con la vida 1.0, y al igual que mi hija ya no se choca la cabeza contra los marcos de la puerta, ni contra las mesas, ni contra los picos de las mesas, porque ha aprendido que antes de levantarse tiene que mirar si hay un obstáculo, en la vida real, espero que en la vida digital crezca y madure aprendiendo a evitar esos peligros. Y como tú dices, ninguno estamos del todo maduros en ese sentido, porque hay mucha falta de información, mucha falta de formación y mucha falta de concienciación. Internet va cambiando, no es el mismo Internet ahora que hace 10 años o que hace 20, y los peligros se renuevan y el capitalismo está detrás. Entonces, crezcamos juntos, maduremos juntos, pero recordemos para qué sirven las prohibiciones. Y nada, después de este rollazo me despido. Un abrazo. Y ahora, una promo. ¿Qué es Cuéntame Hermosura? Atiende. Cuéntame Hermosura. Doblaje. Michael Phil. Los podcasts. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. Otro podcast. La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad. Genes. Tengo 3 riñones. Otro podcast. La verdad es que nos gustaba beber cerveza. Otro podcast. Y soy dietista nutricionista. La Musa Clio. Soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes. Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos. Pues yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster. Con un poco de todo. Fue muy emocionante entrar en estas tertulias. Lingüística indoeuropea. Con un poco de todo. Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.